Ojalá en todos los servicios podamos presentar niños, ¿verdad? Qué bendición. Les invito nuevamente a sentarse. Gracias por estar de pie y orar conmigo. Quiero hacerles dos cositas rápidamente. Primero que nada, al finalizar el servicio, puede salir al patio y ahí van a estar los bomberos y las policías. ¿Y sabes lo que tienen? Sus patrullas y sus ambulancias y todas las cosas. ¿Para qué? Para que tus hijos puedan entrar y verlas. Si tienes niños chiquitos de middle school, la policía está dando obsequios a los niños que van. Entonces, por favor, sal al patio al terminar el servicio, después los bautismos. Y ¿sabes qué? Dile gracias por lo que hacen. Esas personas dejan sus casas, están casados, tienen familia y arriesgan su vida para protegernos a nosotros. Lo más que nosotros podemos hacer es decirle gracias por lo que haces. Así que por favor, al finalizar el patio, hágalo y va a ser de bendición. También el 16 de septiembre es nuestra noche internacional. Le tengo noticias, si usted quiere cocinar algo y hacerlo, tiene que registrarse antes del jueves, porque el jueves sacamos las inscripciones. No hay más inscripciones para el jueves. Si usted quiere vender, tiene que hacerlo antes del jueves, porque el jueves cerramos las inscripciones. Si usted tiene un talento que baila bonito, da volteretas mortales de 3 vueltas de aquí de arriba de la broma, pasa por anillos de fuego, tira cuchillos, nada más no me lo tire a mí, todas esas cosas, con toda confianza puede hacerlo, siempre y cuando tenga seguro médico, seguro de accidente, seguro de incendio, puede hacerlo con toda confianza, ¿verdad? Y ambulancia aquí para que lo venga a proteger cualquier cosa. Nada más tiene que registrarse o reinscribirse antes del jueves, porque si no, no va a poder hacerlo, ¿ok? Y el sábado, como dijo José Manuel, es nuestra noche internacional de 4 a 7 de la tarde. Véngase porque va a estar bueno. Y escuché, Dios mío, que va a haber pupusas, que va a haber comida colombiana. No sé, los colombianos no se han registrado todavía, porque tienen que registrarse. Ni los venezolanos tampoco, tienen que registrarse los venezolanos también. ¿Entiendes? Porque no puede ser todo, o sea, hay que representar. Hay pupusas, hay tacos, hay comida de todas partes. Arepas, están pidiendo arepas por ahí. Pero es que las arepas no son venezolanas, son colombianas, dijeron la semana pasada. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, hágalo porque va a ser bendición. Va a ser bendición. Y vienen nuestros hermanos de Samoa, de las islas de Samoa, y vienen también nuestros hermanos de Ghana también. Y vamos a estar teniendo una mezcla internacional realmente. Así que véngase, va a ser de bendición. Bueno, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés, trabajo con un equipo pastoral increíble, el pastor Sergio González, pastor Oscar, John Peter, Paola, Yoko, ustedes los líderes que están con nosotros. Somos un equipo y estamos aquí para servirte. Si es tu primera vez, te damos la bienvenida a esta tu casa. Los que nos están viendo en línea, bienvenidos también, y esperemos que este mensaje sea bendición para tu vida. Hoy seguimos con la segunda parte del tema que hemos titulado Nosotros su pueblo, y es cómo vivir en comunidad, ¿verdad? La semana pasada hablé en el capítulo 17 de Juan, donde te habla específicamente de la oración de Jesús por su pueblo. Y hablaba de que fuéramos uno solo en Cristo Jesús. Hoy quiero hablarte acerca del llamado de Jesús para la iglesia. Y voy a caminar a lo largo de todo el libro de de Lucas, especialmente del capítulo 4 al capítulo 10, así que no hay un versículo en especial. Pero en ocasiones he leído recuentos o narrativas de testimonios de personas que han estado en sucesos históricos que han marcado pauta en la historia de la humanidad. Y pues estas personas te presentan su perspectiva, lo que sintieron, lo que no pensaron que estuviera mal, que estuviera bien, sus emociones, te presentan todo. Pero yo quiero decirte que no es lo mismo leer algo de la perspectiva narrada por otra persona a tú ser un testigo ocular y estar presente. Entonces, no es lo mismo que tú veas algo y que lo puedas narrar tú a que otro te diga cómo fue. Te doy un ejemplo. No es lo mismo estar en el parto de tus hijos o de tus hijas que estar en la sala de esperas. Y créeme, no es lo mismo, porque yo estaba en los partos de mis hijas y de repente ese sangrero empezó a salir por todos lados, yo casi me desmayo. No es lo mismo. Pero después que se acabó todo eso, era una alegría increíble. No es lo mismo ir a la boda de tu hijo que verla por video. No es lo mismo. Hay algo que ocurre cuando tú estás presente y cuando tú puedes ser testigo y puedes ser parte de la historia. Hay algo que ocurre que marca tu forma de vivir. O te traumatiza o te bendice. Pero definitivamente va a cambiar la forma en que tú piensas sobre el momento. Y la forma en que lo vas a explicar y la forma en que lo vas a vivir va a ser diferente a la forma que otras personas lo dicen. En la vida de Jesucristo,
En el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, hay momentos que marcaron pautas y cambiaron la vida, no de uno, de miles de personas. Hasta el punto que hoy en día tu vida está siendo transformada por lo que pasó en la vida de esas personas. Por eso me gustaría comenzar con Lucas capítulo 4. Mira lo que hizo. Vino a Nazaret, versículo 16, donde se había creado, y en el día de reposo entró a la sinagoga. El día de reposo es sábado, y la sinagoga era lo que sería equivalente a la iglesia hoy en día. Conforme a su costumbre, lo que quiere decir que Jesucristo iba siempre a la iglesia y se congregaba, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, lo que quiere decir que participaba dentro del servicio. Y esto es importante porque Jesucristo nació en Belén. Belén es una ciudad que está más abajito de Jerusalén. Jerusalén es la parte que se conoce como Judea y es la parte principal de Israel. Ahí estaban todos los teólogos, todos los maestros, todos los jueces. Ahí estaba lo que llamaban la nata y crema. Pero Cristo nace en Belén, pero al Padre le plació, a Dios Padre le plació que se criara en Nazaret. Y Nazaret queda en la provincia de Galilea, la parte norte de Israel. El asunto con Nazaret es que Nazaret era considerado una parte marginalizada de Israel. Entonces, no fue que Cristo nació en la Meca o en el lugar más importante de Israel y solamente vivió en ese lugar, sino que Cristo nació en un pueblo chiquito en Belén y Él literalmente se crió en la parte que todo el mundo decía, de ahí no sale nada bueno. Entonces, Cristo está ahí en Nazaret. Y estando en Nazaret, participando en el servicio, se le entrega el rollo del profeta Isaías, un libro del Antiguo Testamento. Y cuando abre el rollo, en el versículo 18 al 19, lee estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, eso es una declaración mesiánica, y cuando hablamos de Mesías estamos hablando de una palabra que sale del hebreo Mashiach, que significa literalmente vertir aceite, es decir, ungir. Y cuando hablamos de Mashiach estamos hablando de el ungido. Es un participio en hebreo que te habla del ungido, la persona que fue ungida. ¿Ungida para qué? Para morir por nosotros, para establecer el reino de Dios, para resucitar de la muerte y para venir de nuevo y establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, Cristo está leyendo lo que Isaías te dice del Mesías, del ungido de Dios. Y lo que está diciendo después Cristo es que estas escrituras se han cumplido delante de ellos. Ahora, solamente hay un solo Mesías, no hay dos Mesías, y ese Mesías es Jesús. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, es llamada a vivir bajo la unción mesiánica o la unción o el propósito de la unción de Jesús para con su ministerio. Entonces, nosotros jamás vamos a ser el Mesías porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario, pero la iglesia es llamada a vivir bajo la unción de Jesús. Entonces, en el texto que Jesucristo leyó, te dice que Jesucristo, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y para nosotros como su pueblo, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Te dice también que Jesús era ungido, ¿verdad? Y nosotros somos ungidos también por el mismo Espíritu. Te dice que Él fue enviado a dar las buenas nuevas a los pobres. Y la iglesia es llamada a anunciar a los pobres las buenas nuevas. ¿Estás conmigo o no? Entonces, te dice que Él fue llamado a sanar a los quebrantados de corazón. Tú como iglesia, yo como iglesia, somos agentes de restauración. Somos instrumentos en las manos de Dios para hacer restauración en la vida de personas. La Biblia te dice también que Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Y esto es importante porque cautivo no es solamente una persona que está bajo influencia demoníaca. Cautivo es una persona que también está luchando con una adicción, está luchando con algo, está luchando, a veces una depresión te puede cautivar, a veces una ansiedad te puede cautivar, a veces el dinero te puede cautivar, a veces una doctrina que no es verdadera te puede cautivar. Y te dice que Cristo vino a libertar a los cautivos. Nosotros somos llamados como iglesia a orar por liberación. ¿Estás conmigo, iglesia? Y te dice también que Jesucristo vino a dar vista a los ciegos. Nosotros somos llamados a ver a través de los ojos de Jesús. Te dice también el texto que Jesús vino a dar libertad a los oprimidos. Nosotros somos llamados a orar por los oprimidos. Y te dice que Él vino a predicar el año agradable del Señor. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio de Jesús. Entonces yo quiero que nosotros comprendamos que nosotros como iglesia tenemos un llamado.
Y tu llamado es moverte en la unción mesiánica de Jesús. Porque Jesucristo nos dio a nosotros esa oportunidad. Pero después cuando vas en Lucas capítulo 4, versículo 44, porque cuando Jesucristo lee eso, empieza a hablarles a los judíos que ellos tenían que amar a sus enemigos, básicamente. Y ellos intentaron matarlos cuando él dijo eso porque sus enemigos lo están oprimiendo. Y Jesucristo le dijo, tienes que amar básicamente a tus enemigos, lo que le debe entender con muchas cosas que dijo. Pero cuando tú vas en Lucas capítulo 44, versículos 44, te dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Quiere decir que Jesucristo no se quedó en un solo lugar. Jesucristo se movía por todas partes anunciando el evangelio de la verdad. Echando fuera demonios, sanando enfermos, restaurando a personas que estaban quebrantadas. Por eso es que lo peor que nuestra iglesia puede hacer es quedarse en Rialto. Nosotros salimos en línea y nos ven en Venezuela, en Colombia, en diferentes partes, en El Salvador. A veces han llegado mensajes de España, de diferentes lugares. A veces han llegado mensajes hasta países asiáticos diciendo que nos están viendo. Pero nosotros tenemos que no solamente hacer presencia en línea, nosotros tenemos que hacer presencia física también. Así como Cristo se movía por todas partes predicando, hoy quiero invitarte a que nosotros comprendamos que el llamado de Dios en tu vida es que tú te muevas por todas partes predicando también. En todo lugar que tú vas, en todo lugar que tú te mueves, tú eres llamado a moverte bajo la unción de Jesús. Y Jesucristo se fue por toda Galilea. Pero cuando llegas al capítulo 5 de Lucas, te dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Entonces Jesucristo sale de Nazaret, que es parte de Galilea, y se va al lago, que es el lago de Genezaret, que de paso es conocido también como el lago de Galilea. Entonces es el mismo lugar con diferente nombre, ¿verdad? Y lo que ocurre es que ahí tenía que ocurrir un suceso importante, porque ahí Jesucristo tenía que tener un encuentro con una persona y con otras personas, con uno llamado Jacobo, con uno llamado Juan y con otro llamado Simón, que más adelante sería conocido por todos nosotros como el apóstol Pedro, como el apóstol Jacobo y como el apóstol Juan. Y lo interesante es que Cristo va y ellos están pescando toda la noche y después que terminan de pescar no cachan nada, no agarran ningún tipo de pez, toda una madrugada pescando y Cristo se les acerca y en Lucas capítulo 5, versículo 5, Jesucristo le dice a ellos, hey, tiren las redes. Y Pedro le responde a Jesucristo algo muy interesante. Le dice, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Entonces, el hecho que Pedro le diga o Simón le diga a Jesucristo, maestro, me deja saber que Simón pensaba que Jesucristo o era un rabino, que era un buen maestro, que era un buen teólogo o que era un profeta. Me deja saber que Pedro veía a Jesucristo como que si él era un hombre de Dios. Lo seguía a lo mejor, me escuchaba los milagros que había hecho. Pero Cristo lo que le está pidiendo a Pedro es algo muy interesante. Está diciendo, tú echa la red, aunque llevas toda la noche sin pescar, echa la red. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque en otras palabras, lo que Pedro está diciendo es, no importa que, lo que Jesús está diciendo es, no importa que hayas tratado toda la noche, no importa que no haya servido de nada tu esfuerzo nocturno, no importa que tu experiencia esté presente, yo te estoy pidiendo que me obedezcas. Echa la red. Entonces lo que ocurre es que después de Pedro escuchar lo que Jesucristo le dice, con palabras muy políticas y bonitas le dice, toda la noche llevo pescando, en otras palabras, déjame explicarte, tengo experiencia haciendo esto, tengo años haciendo esto, mi papá lo hizo, mis hermanos lo hacen, lo hago desde niño y te puedo dejar saber que no vamos a pescar nada. Sin embargo, porque tú me lo estás pidiendo, yo voy a obedecer tu palabra. En tu nombre la voy a echar. Y antes que entremos nosotros en el valor de la palabra y la acción de Jesús en este capítulo de Lucas, o en esta narrativa de Lucas, quiero que veamos el principio de obediencia y sus resultados. Di conmigo, obediencia. Quiero que veamos el principio de obediencia que presenta estos versículos. Porque Pedro dejó su experiencia a un lado. Él pudo haberle dicho a Jesucristo, mira, vale, yo sé que tú echas fuera demonios, yo sé que tú predicas muy bonito, yo sé que tú eres un tipo que hasta muerto resucita, yo sé todo eso, pero tú de peces no sabes nada. ¿Okay? Yo tengo años pescando y tú no me vas a enseñar a mí cómo pescar. Sencillo.
Es más, chicos, yo tengo toda la noche cansado. Tú no me vas a decir a mí que cuando tú tienes que trabajar una noche entera, y creo que todos aquí hemos sabido lo que es eso, y son ya las 6, 7, 8 de la mañana, tú quieres estar roncando. Y si a ti te llega alguien y te dice a las 7 de la mañana, después de trabajado, desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, y te dice, mira que necesitas regresar al trabajo, tú vas a decir, ¿qué? ¿Tú eres loco, chico? Yo me voy a roncar. Yo ahorita voy a acostarme, es más, me apagan me cierran todas las ventanas, yo no quiero ahorita nada, déjeme dormir. Entonces Pedro pudo haberle dicho a Jesucristo, mira, con todo respeto, yo sé que tú eres muy especial, pero tú no me vas a decir a mí qué hacer. En vez de Pedro hacer eso, el principio de obediencia y respeto que Pedro tenía por Jesucristo y por la palabra de Jesús, lo llevó entonces a mover hacia un lado su experiencia, a mover hacia un lado todo su conocimiento, a mover hacia un lado todo lo que él era, a mover hacia un lado todos los años que había trabajado, a mover hacia un lado que estaba cansado físicamente, que estaba gastando recursos, a mover hacia un lado que el bote también tenían que guardarlo y ahora tenían que trabajar doble. Y Pedro lo que hizo literalmente fue decir, ok, no creo que va a pasar, pero porque tú lo estás diciendo, yo tomo la decisión de obedecerte. Te respeto, someto mi vida, mis recursos, todo lo que estamos en el bote lo vamos a hacer. Así que voy a hacerte caso. Lo que ocurrió fue que cuando Pedro echó las redes con Juan y con Jacobo, eran tantos los peces que agarraron que hasta el bote se estaba hundiendo. Entonces, cuando tú tienes ese principio de obediencia, donde tú mueves hacia un lado tu orgullo y más hacia un lado todo lo que tú conoces y todo lo que tú eres y todo lo que la gente piensa de ti y todo lo que tú piensas de ti mismo y toda la experiencia que tú tienes y los años que tienes, no sé, matando cerdos, cochinos, no sé, los años que tienes vendiendo carteras o los años que tienes como abogado o los años que tienes como doctor o los años que tienes como... Y tú lo mueves a un lado. Entonces, el milagro puede ocurrir. Por el principio de obediencia a la palabra que Dios te da. Por eso es que en Lucas capítulo 5, versículo 8, una vez que ocurre el milagro, entonces ocurre otro milagro. Ya no un milagro de pesca, sino un milagro en el corazón. Lucas 5, 8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, el humillarse y obedecer por encima de tus conceptos la palabra de Jesús te lleva entonces a ser testigo ocular, presenciar, saber lo que se siente, ver la obra de Dios actuar en la vida tuya después que tienes una noche entera sin dormir, matándote y no alcanzar lo que estabas esperando. Y eso te lleva entonces a comprender que con quien tú estás tratando no es cualquier rabino o cualquier pastorcito llamado Moisés Bejarano, sino que estás tratando con aquel que es ungido para morir y dar su vida, el Hijo de Dios humanado, que vino a dar su vida en la cruz del Calvario, a resucitar por nosotros y que viene de nuevo por su iglesia. Eso es lo que Pedro comprendió en ese momento. Y la realidad es que si no hay obediencia, te lo digo de antemano, el milagro no va a ocurrir. ¿Sabes cuál es el reto para nosotros los cristianos? Y estoy hablándote a ti que estás aquí hoy y a mí también. El reto para nosotros como cristianos es que cuando Jesucristo nos dice a nosotros, después que estamos cansados una noche completa, echa las redes, automáticamente nosotros comenzamos a ver la experiencia que nosotros tenemos. Ese es el reto. Empezamos a sacar cuentas, a hacer planes estratégicos, si nos parece o si no nos parece, si estamos de acuerdo o estamos de contra. Empezamos a ver que por qué Dios nos manda a hacer eso y que yo no quiero hacer eso. Y empezamos a decirle a Dios, mira Diosito, yo sé que tú eres muy bueno, pero tú con tu asunto de iglesia y yo con mi profesión. El reto para nosotros los cristianos es obedecer la palabra de Dios, aunque aparentemente en nuestro conocimiento y en nuestra experiencia no tenga sentido. ¿Estás conmigo? Aquí es donde todo cristiano es retado. La realidad es que si tú no obedeces a la palabra de Dios y echas a un lado todo lo que tú sabes o todo lo que tú piensas, nunca vas a ser testigo ocular y presencial y no vas a ver la acción de Dios en tu vida. Cuando Pedro vio el milagro, inmediatamente se humilló.
Y me encanta porque el momento que Pedro obedece, entonces la palabra de Dios, la palabra de Jesús se activa, ya no para un milagro de pesca, sino que ahora la palabra activa el corazón de Pedro y ahora viene una invitación a Pedro. Una invitación, que es el llamado de Dios. En Lucas capítulo 5, versículo 10, Jesucristo en vez de decirle, sí, eres un pescador, eres un pecador, chico, eres lo peor que existe, eres basura completa. Para nada sirve. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Lo que Cristo hizo literalmente es que se le quedó mirando y le dijo, Simón, no temas, deja el miedo ya. Yo sé que tú eres un pecador y yo te vine a buscar siendo un pecador. No te preocupes. Desde ahora serás pescador de hombres. Ya no vas a echar las redes en la madrugada sin ningún tipo de pesca. Ahora vas a pescar por las almas de personas que están en la misma condición que tú estás. Ahora vas a pescar por las almas de personas que están atadas en la condición que tú no estás. Ahora tu llamado es diferente. ¿Por qué? Porque el obedecer la palabra de Dios te permite a ti ahora recibir una invitación ahora a hacer el propósito de Dios en tu vida. Y aquí es donde nosotros como cristianos a veces nosotros fallamos. Y esto trajo algo interesante porque te dice después en Lucas capítulo 5 versículo 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo. ¿Quiénes eran todos? Juan, Jacobo y Simón, Pedro. Dejándolo todo, léelo conmigo, le siguieron. Es decir, ellos comprendieron su llamado, dijeron, a partir de ahora nosotros te seguimos a ti. Se acabó nuestra experiencia, se acabó todo. Mira, ¿sabes cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que somos unos orgullosos muchas veces. Si no lo sabemos, lo inventamos. Es más, uno de los problemas de los pastores y los líderes a veces es que la gente le hacen preguntas, no saben la respuesta y empiezan a hablar boberías. Por eso es que siempre en las mentorías que nosotros hacemos como equipo, siempre decimos, si no sabe, no hable. Mejor diga a la persona, mira, no sé la respuesta, déjame regresar y mañana hablamos o pasado mañana hablamos. Entonces, ese orgullo de quererlo saber todo, te elimina a veces a ti la oportunidad más importante para recibir una invitación de Dios a servirle en algo. Ese orgullo de quererlo saber todos, a veces te elimina a ti la oportunidad de ser testigo del milagro de Dios en tu vida. Ese orgullo de querer saber más que lo que Dios sabe o lo que tú sientes, te lleva a ti a eliminar el propósito de Dios que Dios tiene en tu vida. No que Dios lo pierde, es que tú no lo estás siguiendo. Y aquí es donde entonces yo tengo que comprender que Jesucristo hace esta invitación a ellos y ellos lo siguen. Lucas capítulo 6 te dice, en aquellos días, versículo 12, en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Apóstoles en griego es apóstolos, significa enviado a hacer una misión. Eso es todo lo que es. Un apóstol es un enviado a hacer una misión. ¿Okay? Apóstoles. A Simón, ese es Pedro, el que tiró en las rodillas, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llamó a ser el traidor. Entonces, la invitación de los 12 era, síganme y vengan a ver lo que voy a hacer con ustedes. Caminen conmigo y vengan a ver. Y esto es importante porque a veces nosotros esperamos una invitación de Dios distinta como Dios hace invitaciones. Yo me tomé la libertad de escribir una carta de oportunidad de trabajo ministerial en lo que muchos de nosotros a veces esperamos que es como Dios nos va a llamar. Así que tenme paciencia porque escribí esto y creo que así muchas veces nosotros pensamos que va a ser la invitación a servirle a Dios al llamado. Puse septiembre 10 del año 30 a.C., Mar de Galilea, Israel. Estimado pescador profesional Simón Pedro, por medio de la presente, después de considerar todos sus dones y conocimientos de náutica, acuática, pesca y dotes de líder, después de escrutar a miles de candidatos bajo un rígido proceso de evaluación, le informamos que usted ha sido seleccionado para ser un apóstol de Jesús. Hoy le extendemos cordialmente la oferta de convertirse en uno de los 12 escogidos que Jesús el Maestro mentoreará por los próximos 3 años. Esta oferta viene con un paquete de prestaciones sociales y laborales, con bonos anuales del 15%, descuentos del 50% en todos los pescados locos de Galilea y con un 25% en todos los adentro y afuera de Galilea.
Le prometemos un salario competitivo, viáticos, transportación y vivienda. Por favor, tenga la amabilidad de responder en los próximos 30 días. De lo contrario, usted corre el riesgo de perder su capacidad de ser elegido. Atentamente, Departamento de Recursos Humanos Celestial Ministerial. A veces tú estás esperando que Dios te mande una carta así. Mira, me vas a perdonar si lo que te digo ahorita me quebranta. Pero yo me acuerdo estar en Venezuela, en el instituto que es seminario de las Asambleas de Dios ahorita en Barquisimeto, con una clase de misionología. Nunca se me olvida ese día. Y cada vez que lo pienso de verdad me quebranto. Porque estaban pensando en la clase y estaban hablando de dos viejitas que se fueron a trabajar toda su vida con indígenas en el Amazonas. Y ya estaban viejitas, pero llegaron jóvenes y toda su vida dedicada ahí. Y mucha gente diciendo, están perdiendo el tiempo, están perdiendo el tiempo, están perdiendo el tiempo, están perdiendo el tiempo. Pero ahí estás predicando el evangelio a esas tribus y alcanzando a muchos indígenas que nadie quería predicarle. Porque eran salvajes, porque a nadie le importaba, por lo que sea, por lo que diga la gente. Y me acuerdo que yo estando esa noche ahí, de pronto, fue como que si unas letras de ese texto que dice Dios, ¿a quién enviaremos por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Se me hicieron visibles. Yo las vi, fue como que yo las vi. Fue algo que yo quedé así como, ¿qué es esto? Y de lo más íntimo de mi corazón salió una respuesta. Envíame a mí, yo voy. Mira, yo salí corriendo a llorar. Yo me salí de la clase, yo no podía estar en la clase porque era como un nudo en la garganta aquí atravesado. Yo no sabía qué iba a hacer. Yo no sabía por dónde tenía que ir. Yo sabía que tenía que predicar. Pero después de ese día, de estar ahí estudiando, y fue un semestre que estamos tomando. Si a mí tú me hubieras dicho, Moisés, tienes que ir al sitio perseguido en China donde están matando cristianos, yo hubiera ido. A mí me importaba si me decían, ¿tienes salario, no tienes salario, tienes que predicar esto? Es más, prepárate porque te van a agarrar, te van a pasar hambre, después te van a cortar los pies, te van a cortar las manos y te van a dejar la cabeza solamente sola. Y le van a poner una estaca para que todo el mundo la vea. Yo me hubiera ido. Sin importar si vea nada. ¿Sabes por qué? Porque el mejor pago que hay es la presencia de Dios en tu vida. El mejor pago que hay es el Espíritu Santo llamándote a servirle. Las mejores prestaciones, los mejores descuentos de pollo loco o de pescado loco los tienes tú con el Espíritu Santo. El asunto está en que nosotros esperamos unas invitaciones con cartas elaboradas de Dios a servirle. Y la invitación que Dios le hizo a Pedro fue sencilla: echa las redes en el mar. Aquí hay personas que Dios está invitando al ministerio. Que Dios está invitando. Y tú no has captado todavía la invitación. Porque ves que echar las redes en el mar es insignificante. Porque lo haces todos los días. Estás esperando que venga el ángel Gabriel con una carta de entrega con el sello postal de los Estados Unidos. Y se te ha olvidado que lo que Dios te está diciendo a ti es que la invitación tuya es obedecer el propósito que Él ha puesto en su vida. Tu llamado como iglesia, mi llamado como iglesia es sencillo. Es mover hacia un lado nuestro egocentrismo, el concepto de que todo lo sabemos, que todo lo podemos comprender, los años de experiencia, los títulos pastorales, los títulos no sé qué broma. Si eres papa, si eres papisa, si eres papa majá, padre de papa, lo que sea. Y echar todo eso a un lado y comprender que solamente por el poder de Dios yo puedo ser instrumento en las manos de aquel que me invita a ser pescador de almas. Lo que ocurrió después, en Lucas 8 te dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, es decir, endemoniadas, ¿verdad? Y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de que habían salido 7 demonios. Entonces, desde el capítulo 4 al capítulo 10 de Lucas ocurren varias cosas. Jesucristo echa demonios por todos lados. Sana a muchos enfermos. Calma una tormenta. Resucita a 2 muertos. Perdonó pecados como loco. Predicó el sermón del monte. Habló en parábolas, es decir, hablaba de formas que la gente no entendía a veces. Habló de teología con líderes religiosos. Trató conflictos de familias problemáticos grandísimos. Entre sus discípulos trató con problemas también. Con líderes judíos intentaron matarlo y anunció su muerte. ¿Y sabes lo que hizo en medio de eso? Número 1, Jesucristo les dio autoridad a sus discípulos de hacer las mismas cosas que Él hacía. Entonces,
Por eso es que en Lucas capítulo 9, versículo 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces yo te voy a invitar a que tú proclames esto hoy conmigo. Y cuando tú digas estas palabras, que te voy a pedir que le digas conmigo, te voy a invitar a que las digas creyéndolas. Así que proclama esto conmigo. Nosotros somos llamados a vivir bajo la unción del Espíritu Santo para hacer las obras que Jesús nos llamó a hacer. A mí no me vengas con que tú no puedes orar por un enfermo. Dios te dio a ti la unción para orar por un enfermo. A mí no me vengas con que tú no puedes orar por una persona que está atada espiritualmente. Tú tienes el poder del Espíritu Santo para orar por personas que están atadas. A mí no me vengas con que tú no puedes predicar. Si te da miedo predicar públicamente, no importa, predica con uno en uno, predica con tus acciones, pero no me vengas a decir a mí que tú no tienes un propósito, un llamado, porque no es lo que la palabra de Dios me dice. Que tu conocimiento, que lo que tú piensas, que tu experiencia te limita en tu llamado, eso es otra cosa. Que estás esperando una carta con viático y todas las cosas, eso es otra cosa. Pero el Dios que te llama te dice hoy, echa las redes al mar aunque estés cansado. Párate y empieza a predicar, empieza a anunciar. A veces la gente me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Que tengo esta necesidad. Yo voy a orar por ti. La pregunta que yo te hago a ti es, ¿ya tú oraste por la necesidad que tú tienes? ¿Por qué tú esperas que, como que si Sergio tiene un amuleto de suerte y puedes frotar la lámpara de Sergio y sale Sergio y te dice, 3 deseos te concedo? ¿Qué esperas tú? ¿Que yo puedo solucionar tus problemas? Mira, hermano, tengo noticias. Nosotros somos de carne y hueso con problemas igualitos y a veces hasta peores que los tuyos. ¿Sabes la única diferencia? Que nosotros comprendimos un día cuando Cristo nos dijo, echa las redes, y nosotros decimos, echa las redes. Hoy yo te digo a ti, Cristo te está enviando a que eches las redes. Deja de decirme que no puedes, porque no eres tú, es el Espíritu de Jesús en ti. Cuando tú trates con una persona que está espiritualmente, ¿quién dijo que tú eres el que va a hacer la obra? La obra la hace el Espíritu Santo. Cuando estás hablando con una persona que está en crisis, ¿quién te dijo que tú vas a hacer la obra? La obra la hace el Espíritu Santo. Tú sabes lo que tú eres, uno que echa la red nada más. El milagro lo hace Jesús. Y tú lo que tienes que hacer es pescar y sacar la red para afuera. Eso es todo. Y después tirarte de rodillas y decirle a Dios, otra vez me has comprobado que soy pecador. Por eso es que yo quiero que comprendamos esto. Tú tienes la unción y el poder de Dios para hacer la obra de Jesús en tu vida. Y lo más hermoso, ser testigo y ser parte de la historia de Cristo en su pueblo y en tu vida. La segunda cosa es que Dios te llamó a vivir, a servir a su comunidad. En Lucas capítulo 9, versículo 11 dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y le recibió y le hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Entonces les enseñó a servir, pero ¿qué pasó? Que después en Lucas capítulo 9, 12 te dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y los campos alrededor y se alojen y encuentren alimento porque aquí estamos en lugar desierto. Entonces habían 5,000 personas siguiendo a Jesucristo y los discípulos dicen, mira, vale, aquí hay 5,000 personas, nosotros no tenemos plata para alimentar a toda esta gente. Y Cristo le dice después del versículo 13, dale vosotros de comer. Entonces, no pienses tú que cualquier don que tú tengas es para tu beneficio. Todo don que Dios te ha dado es para servir a la comunidad, es para hacer edificación de la iglesia. Toda cosa que Dios te entrega es porque el llamado de Dios en tu vida es para hacer algo increíble. Entonces, hay veces que las personas, mira, si el ministerio se te van a ir los humos a la cabeza a ti y te vas a creer que es la última Coca-Cola del desierto, te tengo noticia, la Coca-Cola causa diabetes. O sea, vamos a hablar las cosas como son. Si tú crees que la unción que Dios te ha dado es porque tú eres especial, estás equivocado. La unción va a venir a tu vida cuando tú empiezas a echar las redes en obediencia en contra de tu conocimiento y lo que tú crees. Y entonces cuando te tiras al piso rodillas diciéndole a Dios, perdóname, y lo haces todos los días, pues yo lo hago diariamente. Entonces, Jesús te va a decir, recuérdate que yo te estoy enviando a pescar almas. Haz lo que tienes que hacer. Todo don que Dios te dé no es tuyo, es para la iglesia. Todo don que Dios te dé no es tuyo, es para la comunidad. Y esto tenemos nosotros que comprenderlo. Por eso es que en Lucas
Después, capítulo 10, te dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de toda ciudad y lugar a donde iban, él había de ir. Y les decía, la mies es la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por lo tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Por qué? Porque la tercera cosa que Cristo hizo fue, nos organizó y los envió a predicar. Entonces Cristo te está enviando a ti a predicar. Cuando regresaron los 70, en el capítulo 10 de Lucas, versículo 17, le dicen, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Oye, ve, nosotros somos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Si tú no eres parte de un grupo pequeño, yo quiero invitarte a que tú seas parte de un grupo pequeño. Si tú no estás sirviendo a Dios de una forma, hoy te digo en el nombre de Dios, es tiempo que empieces a echar las redes. Pastor, yo estoy cansado. Bienvenido al club de los cansados. Empieza a echar las redes. Pastor, yo no estoy de acuerdo porque mi experiencia me dice, te voy a decir algo, mueve tu experiencia a un lado y deja que la experiencia de Dios sea la que te guíe. Porque Jesús nos llamó a sus discípulos a vivir amando a la comunidad y a servir a la comunidad. Por eso es que te digo, para concluir, las últimas palabras que para mí son tan importantes. Lo que en Lucas capítulo 5, versículo 10 le dice Jesucristo a Pedro. Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Yo quiero invitarte hoy. Vamos primero a hacer bautismo. Que esto es hermoso lo que vamos a hacer ahorita. Nada más le pido a Felipe que venga ya al bautisterio. Felipe, por lo menos media hora cada uno ahí bajo el agua. Solamente a José dicen por ahí. Voy a invitarte a hacer algo. En lo que hagamos los bautismos y terminemos, yo te invitaré a ti a que al finalizar los bautismos, nuestros compañeros de oración pasen aquí al frente. Mira, si tú sientes llamado a servir, quiero que pases al frente para que oren por ti. Alberto. Quiero invitarte a que comprendas que ese llamado es de Dios para tu vida.